No, pues en esa época lo más duro fue la muerte de mi padre. Yo creo que los niños tienen que tener sueños. Yo después del 98 me quería llevar el Manchester City. Del Barcelona al Aucas. Al Aucas, pero en ese entonces me dieron como castigo. Yo ese juego de Ecuador le veo que No tenemos es delanteros. aguerrido cuando va perdiendo. Bienvenido, ¿Cómo Ulises. está? Qué ¿Cómo gusto. Qué Encantado. gusto tenerle. El gusto es mío, un gusto encontrarnos a los tiempos y poder visitarlo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué está haciendo Ulises? ¿A qué se dedica ahora? A varias cosas, ya sabe que a mí me ha gustado más el ámbito social, el liderazgo. Me ha gustado más tener un conocimiento para representar el derecho de los demás, de lo que es mi territorio, mi etnia, eso creo que es lo que más me gusta. Siéntese, empecemos. Venga, Bueno, bienvenido. bueno, muchas gracias. Qué gusto, Ulises. Tome tú mi asiento. Usted es de Piquiucho, ¿verdad? Sí, Valle del Chota. Eso pertenece al Carchi. Sí, estamos al otro lado del río, pero conformamos un territorio Valle del Chota. Prácticamente se pasa el puente del Juncal y es el Carchi, ¿verdad? Sí, tenemos como 11 comunidades del río de la parte del Carchi y 11 comunidades en lo que es la provincia de Imbabura, sin contar lo que es lo que es la cuenca del río Mira, que ya se rinde a San Lorenzo. Ajá. Oiga, Ulises, usted tiene una historia súper interesante con el tema del fútbol, ¿no? ¿Cómo fue eso del fútbol con su familia, con usted? Bueno, el fútbol se forma a través de un sueño, ¿no? Un sueño que nace desde el origen donde uno nace, crece, cómo eludir a la pobreza, cómo usted descubrir los puntos que es competir, jugar en clubes, poder ganar títulos, jugar en el exterior, viajar, conocer culturas, idiomas. Es un descubrimiento, o sea, detrás de ese descubrimiento requiere disciplina, Claro. uno tener que desafiarse, ser más profesional y poder aportar al proyecto en el que está en el equipo, ser protagonista de ese proyecto. Pero cuando usted empezó no fue tan así, ¿no? Yo, de lo que me enteré alguna vez, sé que su mamita se puso una tienda para que usted pueda tener los pasajes para irse a entrenar en Ibarra, ¿verdad? Claro, los inicios son siempre complicados. O sea, más bien digo que el fútbol nace en esa necesidad. O sea, el fútbol es con necesidad para uno fuente de inspiración, fuente de querer lograr, descubrir. Termina de ser una respuesta a la pobreza. Claro, es un desafío. Yo creo que, y cuando es así hay más felicidad. Pues, o sea, digamos, si ha habido ese desafío, ha habido ese compromiso, donde no había un espejo, sino uno llega a descubrirlo. Claro. Ahí hay más felicidad, hay más una realización de la búsqueda. Ajá. ¿Primer equipo al que llega usted? Deportivo Quito. Al Quito. Al Quito. ¿Y cómo llega? Llego por influencia de un cuñado mío, José Luis Pavón. ¿Era su cuñado José Luis Pavón? Claro. ¿O es? Es mi cuñado, es mi cuñado. Entonces, fue con mucha más facilidad de poder ingresar. ¿Él también le llevó al team? No, pues el team ya fue a otro equipo, al Espol y eso. Pero dentro del Quito tengo una aceptación. Puedo yo adaptarme, ser parte de la institución. Con esa recomendación fue mucho más fácil. ¿Usted era la persona que tomó los zapatos detrás del arco, se los puso para patear un balón? Usted, ¿no es cierto? No soy yo. Entonces ese es Agustín, porque entonces uno de los dos me contó eso hace años. Sí, pero no, yo ya llegué como teniendo una guía. Ya era una guía donde... O sea, llegó recomendado casi, digamos. Ya, con la vivencia, con el empoderamiento dentro del equipo, yo podía tener una ayuda, una conversación y sentirme más cómodo a la búsqueda. Claro. Sí. Entonces es Agustín el que me contó que se cogió los zapatos de un jugador que estaba detrás del arco y se metió a patear en el Quito, pero me dijo que José Luis Pavón. No, yo
Bueno, en mi época el Quito era lo más cercano, pues Claro. uno como Y Pavón era figura. del norte del Claro, país, venir de Ibarra hacia claro. acá, fácil llegar al puente de Carcelén e Claro. intentar llegar a ese sueño de jugar fútbol profesional. Ajá, ajá. Sí, o sea, fue algo, bueno, ahora se lo puede contar con mucha satisfacción, pero no era creíble, o sea, uno vino en esa búsqueda a ver si lo logra, a ver qué hay que poner o de qué depende poder Claro. encontrar Llegar, ese ¿no? camino, ¿no? Para Claro. llegar. Oiga, Ulises, ¿qué es lo más duro que a usted le ha tocado vivir? Le tocó vivir en esa época para poder llegar a jugar. No, pues en esa época lo más duro fue la muerte de mi padre. Cuando yo recién llevaba un año acá, Ya. falleció, donde creaba un vacío y una responsabilidad de familia que había que adaptarse a convivir con la no existencia de él. Entonces, al mismo tiempo es una dura pérdida, pero exige una madurez, una forma de pensar, que el fútbol para qué serviría, cómo usted podría aportar si las cosas van bien, si las cosas van derecho al camino de la búsqueda. ¿Qué edad Entonces, tenía usted? 17, 16, 17 años ya cumplidos en ese entonces. Entonces esa noticia a uno le genera más responsabilidad, más disciplina, ser más humilde para que por ese camino poder aportar a la familia y poder aportar a que no se sienta la ausencia dentro de la familia. ¿Qué tal se llevaba usted con su papá Ulises? Bien, pues claro, es que bueno, yo a temprana edad nació esta ilusión del fútbol, esta Ya. propuesta. En ese entonces no era una propuesta clara, Ajá. existían disgustos como que no le dejan a uno, sino que Claro. elija otra opción. Pero fue apoyada, al final fue apoyada, bueno, al final salí ganando que quería jugar al fútbol. Y cuando llego a Quito, fueron las cosas rápidas. ¿Cuántos hermanos son? Tengo 6 hermanos. ¿Y usted Un qué número? hermano y 5 hermanas, ¿no? Ah, usted, son solo dos varones. 2 varones, así es. Ah, dos varones. Qué interesante. ¿Y qué número de hermanos es usted? Yo penúltimo. 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 ¿Su papá qué edad murió? Tendría unos 52, por ahí, sí, unos 50, 52. Entonces, ¿Qué le pasó? ¿De qué murió? tenía un problema de suficiencia renal, que eso pues lo imposibilitó de muchas cosas y bueno, ya después seguir con vida ya fue difícil. Y en esa época, llegar a acceder a la salud, ¿cómo era? Bueno, yo desde el seguro campesino tenía estabilidad, no era tan Ujú, difícil ujú, y uno tenía que acompañar a los trámites respectivos, ujú. a lo que era el hospital Andrade Marín, porque después tenía que estar en diálisis y uno tenía que estar pendiente a facilitarle la entrada, la salida del hospital, pero al mismo tiempo de esa dura realidad que fue la convivencia a una temprana edad, también hay fuentes, o sea, salen cosas positivas como fuentes de inspiración, de que uno tiene que madurar para poder responder a lo que se viene. A lo que se viene. Entonces a mí me sirvió también de mucho esa parte, Claro. en mi vida y en el fútbol, porque tener carácter, tener decisión, poder adaptarse a las convivencias, a los viajes, a esa vida solo por allá en esos climas, que al final le llega a gustar a uno y se termina adaptando, creo que también es cosas muy positivas. Pero también solo en medio de una sociedad que usted de pronto no conocía todavía, ¿no? Todo era un descubrimiento, pero uno ya había visto que hay países que se adaptan, que sobresalen, que son figuras, que viajan, que salen con maletas en aeropuerto. Entonces uno tenía la inquietud por querer pertenecer a eso. Que el día de mañana que uno se retire del fútbol o ya no se haya perdido de esas cosas que descubrió. Ajá. Entonces en el momento hay que ser una persona que no se puede quejar por nada, no se puede resentir por nada, sino aprovechar, adaptarse, jugar lo que le toque y vivir para adelante y así. Oiga, Ulises, ¿cuál es el mejor recuerdo que tiene de papá? De mi papá. Bueno, el mejor recuerdo es esa guía que fue, Algo que le haya dicho así específico. yo creo que la honestidad más que todo, o sea, ser una persona justa, una persona honesta, que solamente hay que luchar por los sueños.
por los sueños. Entonces a uno es medio serio, medio que no le gusta mucho la broma porque va por un proyecto y va por las ideas y eso es lo que le prevalece a uno, que en la vida tiene que alcanzar sus metas. ¿Algo triste que recuerda con papá? Bueno, la ausencia, o sea, uno hubiese querido jugar al fútbol y poderlo tener para poder disfrutar ya no de los duros momentos, sino ya de lo que se iba cosechando, lo que De se las iba mieles, consiguiendo, ¿no? De poder viajar, de poder actuar en ese camino. Entonces ya como uno como apoyo. Entonces queda ese vacío, pero bueno, la vida no es la felicidad completa, pero también hay que sacar lo positivo y quedarse con eso para poder seguir transmitiendo esas ideas. Pero eso ha podido gozar su mamita, ¿no? Porque usted con su mamita, en los Claro. estadios yo me acuerdo, doña Ednita se llama, ¿verdad? Sí, Edita. Sí, Edita. Doña Edita, yo en los estadios le veía siempre. Bueno, ella ya pudo viajar, ella ya pudo estar presente, ya pudo pertenecer también al descubrimiento del viejo continente. De poder, Le llevó para Europa. Claro, ella ya podía ir, ya disfrutaba A cocinarle, de haber ido. de lo que es una vida, el clima, de lo que son, Claro. de cómo se vive, cómo se alimenta. Y ya un viaje de aquí de 14, 15 horas, entonces Claro. ya fue diferente. ¿Qué es lo más curioso que vivió con su mamá allá en el viejo continente? Con mi mamá, bueno, mi mamá tuvo que aceptar a los cambios, ¿no? Como allá viven las amistades, irse a una peluquería, irse a esto. Y en una época que le encargué a la traductora era de nacionalidad cubana, y me tocaba ir a jugar un partido y le decía que le encargo todo, que yo ya regreso por el compromiso del fútbol. Ajá. Y lo tenían a mi mamá en restaurantes, en peluquerías, en centros comerciales. Consintiéndole. Claro, y ella no estaba adaptada a ese mundo. Claro. Y hasta que se va a la estilería del whisky. Ah, no le creo. Claro, en Escocia la estilería del whisky, pero ella tampoco está acostumbrada a eso. tomar eso. Y allá es como parte del turismo. Del turismo, sí. Claro. Y se va en horas de almuerzo, se va a probar, o sea, ahí se paga una cantidad ahí de todos los todos los tanques, se va probando los sabores del whisky. Ajá. Y como no estaba probado, ya creo que a la tercera copa de que he estado dando la vuelta en los reservorios, ya ya se volvía para el baño. Ya sintió. Bueno, oiga, Ulises, cuéntenos un poco eso de llegar a jugar a profesional. Ya fue al Quito, llegó al Quito, pudo jugar. ¿Usted debutó con gol? Sí. Si mal no me acuerdo. Debuté aquí en el Atahualpa. Contra el Macará. Macará. Medio me acuerdo. Claro, sí, claro. Debuté con gol. Fue una cosa, bueno, linda para de uno, locos. de grandes recuerdos. ¿A qué edad, Ulises? 17, año 91. ¿Usted debutó a los 17? Sí, año 91. Dusan le llevó en Sevilla a la selección, me imagino. Sí. Hacer el proceso en Guayaquil, eso que usan los entrenamientos, la adaptación, la forma de competir. Claro. Porque en ese entonces uno iba a una selección juvenil, pero todavía faltaba, como decir, el atrevimiento para hacer lo que hay hoy, que hoy usted ve un partido del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester City, y el atrevimiento como que facilita para hacer uno en la cancha. Claro, en ese entonces yo recuerdo que Dusan Drašković jugábamos un sub-20, cometíamos errores, pero él sacaba lo positivo. Mira la jugada que hizo, mira cómo interveniste en la cancha, y uno así era como con dudas. Todavía era como una vía en desarrollo. Claro, todavía no estaba del todo asentado, ¿no? Asentado las cosas. Entonces sí, los entrenamientos, esos como que a su largo proceso se da cuenta que fue muy importante poder haber llenado, o sea, mejorado como para que Ecuador ya coseche otros objetivos. Compañeros de ese tiempo con Dusan Drašković en Guayaquil, ¿alguno que llegó? Bueno, de todos los que se conoció, uno de los más reconocidos, bueno, entre Iván Hurtado, el Tin y otros que llegaron a menor instancia, pero ellos son los que se siguió el proceso para la selección mayores y poder abrir el camino de llegar a mundiales. Claro, claro. Usted era súper llevado con el Tin, ¿no?
Sí, compañero de habitación, se trataba, bueno, y más que todo se entendía de que se quería crecer, Claro, se quería crecer y ir potencializando habilidades como para aportarle al fútbol ecuatoriano, o sea, aportarle, claro. porque era una desesperación, malos resultados, cosas inconclusas, Mm. de, de que no teníamos los lugares de privilegio, de que no celebrábamos nada, más Siempre nos, goleados. sí, nos consumía más esa desesperación, Claro. entonces había que buscarle un camino y era una estrategia Ajá, a ser más competitivos, ajá. más competitivos. Y usted con una carga adicional, porque usted siempre con esa conciencia social, me imagino que también pensando un poco en el pueblo, ¿no? Desde luego, yo creo que ese es un compromiso con Dios, o sea, Ajá, un diezmo a la vida, o sea, ajá, porque uno lo único que aspira es no regresar con esa derrota, ajá. no regresar a ser parte de una crítica o de una derrota, sino llegar con la victoria, llegar abarcando esa necesidad de hacerle victoria, transmitir que hay un cambio, que no haya error para la crítica, Mm. sino había que superarse, sí o sí, superarse. Del Quito fue al Barcelona. El Barcelona. En el Barcelona no le fue tan bien. No, pues, o sea, en el Barcelona uno llega con una muerte de mi padre tratando de encontrar respaldo, de luego llegar, hay un cambio, ¿no es cierto?, de región, vivir en Guayaquil, y el hecho, la expresión nomás, ya como que uno, Y también cierto recelo, ¿no? claro, Acaba de llegar él y le están pagando esto. Eso desde pasa. luego, o sea, no lo toma ahí como decir, mira, tú juegas de acá, yo te respaldo, ya sigue adelante, Claro, sigue, o sea, no encuentra ese apoyo así. claro, claro. Entonces, bueno, entonces yo me quedé con ese gusto, con eso, Ajá, pero fue positivo para más adelante. Para más claro, adelante fue positivo. claro. No tener margen de error y tener más carácter y llevarlo una carrera a desarrollo, a más progreso. Claro. Y ya eso que a uno, en ese entonces el fútbol ecuatoriano no tenía aceptación internacional en los mercados europeos. Y es un cambio de amarillo a amarillo después. Sí, Del Barcelona al Aucas. al Aucas, pero en ese entonces me dieron como castigo porque, y bueno, yo ya no quería. Como castigo Ya al no Aucas, en quería, serio. ya no quería seguir allá y todo, pero me dieron la oportunidad que fue bienvenida, o sea, bienvenida fue. Claro. Ahí, Pero en el Aucas le reventó, ¿no? Le fue bien en el Aucas. claro, claro, tuve mucha libertad para jugar, Claro. fue, Cercanía también a la tierra. no, pues acá en Quito ya es como sentirse de otra manera, muy de familia, muy de casa, la forma de ser, Claro. y el flaco Encalada, que fue en ese entonces quien me brindó que venga, que juegue, que no me quede sin jugar. Usted fue parte de ese grupo con Omar Claro. de Jesús, con los de Jesús. Sí, sí. Claro, Entonces claro. entré en eso por la libertad de actuar y tener protagonismo. Ajá, ajá. Claro, y hasta que el flaco Encalada ya no formó parte de la dirección técnica Claro. y llegó Leonel Montoya, que también fue bueno porque recuerdo que él me dijo, así conversando, me dice que Ajá. qué yo hacía ahí en el auto. ¿Ya? Le dije que del Barcelona me habían enviado y me decía que después del entrenamiento le espere, que me va a llevar a un lugar y ¿Ya? de ahí me lleva a hablar con don Rodrigo, me dice, No le creo. claro, y le dijo, te tengo este jugador. Leonel Don Rodrigo. Montoya fue el que le sacó. 97 llega a Liga. Pero yo estando en el 96, estando Claro, en ya el la Aucas, conversación. ya me llevó adelantado a ofrecerle que él no se equivoca, Oiga, don Rodrigo era otra cosa, no era que no tenaz. se equivoca, claro, claro. ¿Cómo le trató don Rodrigo a usted? Bien, o sea, sobre todo en la liga, desde la dirigencia, el comportamiento del hincha, el estadio, el acoplamiento. Ahí sí se sintió el apoyo, o sea, fue algo que uno no podía defraudar por ese apoyo, por ese respaldo. O sea, dentro de la cancha, fuera de la cancha, se tornaba una línea como para uno poder explotar sus habilidades. Su primer amigo en Liga. Su primer amigo en Liga. Bueno, bueno, nos llevábamos con todos. Ajá. Era como Liga llevaba años ya
Y en esta época desde el 90 los no PAS, tenía nada. claro, ya fue como un proyecto ambicioso. El estadio. Fue un proyecto ambicioso y que había que competirle a los que estaban ganando los títulos. Claro. Y bueno, estaba Nixon Carcelén en ese entonces en Liga. También del Valle, y ¿no? siempre el del Chota, ya existe la afinidad, la forma de ser, la forma de expresarse, todo. Qué volante que era, ¿no? Un escoba en esa media cancha Nixon, Claro, ¿no? de ahí ya se apoyó en ello. Pero también aceptaba Nixon, ¿no? Claro, claro. Claro. Sí, sí, entonces eso fue una forma de adaptación también fácil. Claro. Fácil. Y la necesidad de pertenecer a un protagonismo del fútbol ecuatoriano. 98, el mejor año en Liga. Bueno, estuvo 2 años y un poquito más en Liga, pero el 98 es... Sí, Alex Escobar decía, si se paraba Brasil le metíamos 4, dijo. Sí, sí. ¿Fue tan así esa final del 98? Bueno, pasa que era un equipo que se conformó con un juego técnico de la mano de Paulo Massa. Paulo Massa. Además que Paulo tenía otra manera de entrenar, ¿no? Entrenaba muy bien, entrenaba con el balón. Claro. O sea, le hacía fuerte con el balón. Le gusta al futbolista, claro. Entonces uno se sentía cómodo en los entrenamientos porque ya no eran tanto físico, ya no eran eso, sino un comportamiento de partido, más práctico, ¿no? De partido, donde tenía que jugar. mostrarse el jugador. El jugador Claro. tenía que mostrarse. La culpa tenía el que no le daba la opción de pases. Claro. Sí, y técnicamente Alex, había Mané Ferreira, el uruguayo también, Carlos María Morales, sumado al tanque, todo, o sea, se conformó, y Neisser que apoyaba también, más Nixon, Carcelén, González, Juanelio, Obregón. El Chinto. Entonces, más que todo era maduro Jacome, el equipo claro. tenía experiencia, sabía Claro. jugar, Claro. sabía jugar. El Lucho González. Claro, sabían jugar, entonces nosotros le poníamos, era la velocidad y todo para correr, abrir la cancha por las bandas. Eran unas balas por los costados. Que teníamos que preocupar a los equipos por afuera. Eso le decía, usted no le dejaba dormir a los rivales. Claro. La noche anterior no dormían pensándole. Claro, o sea, mi capacidad física fue hecha como para que el fútbol ecuatoriano mismo de pasos adelante. O sea, yo tenía unas ansias de que pertenezcamos al mercado internacional, de que nos respetemos, nos valoremos, de que el futbolista ecuatoriano entienda que tiene que ser de una felicidad a otra, como claro, es hoy en día. Claro. O sea, hoy en día falta ir, pero me tenía desesperación por eso. O sea, que... yo no sé si usted se acuerda, Ulises, pero yo estaba en mis primeros años de periodismo. Creo que había estado en mi segundo o tercer año de periodismo en ese 98. Un poco, sí, segundo o tercer año de periodismo, tiene que haber sido. Y me acuerdo que llegamos a la cancha de Liga con un amigo mío. No sé si usted se acuerda de Yesiel Carvajal. Ya. Llegamos con él. Sí, sí. Trabajábamos en HCJB. Y le encontramos a usted en un costado. Y se acerca Yesiel donde usted. Y le dice, ¿qué pasa, Ulises? Usted le dice, golpeado, no sé qué. Ya. Y él, Yesiel, que es un pastor también, sí. le dice, oremos un rato, no sé si usted se acuerda. Sí, claro. Y ahí en el filo de la cancha, oramos. Yo era ahí en ese tiempo un puber del periodismo. Del periodismo, ya. Oramos ahí y me acuerdo que usted le dijo, si salimos campeón, le doy mi uniforme, ¿se acuerda? Sí, claro. Y se acabó y esa camiseta número 4, sí se acuerda que al final le fue a buscar para entregarle, en esa final del 98. 98, sí, claro, fue le entregó el uniforme. Fue el compromiso. Claro. Sí. Claro. Sí, fue algo lindo, sobre todo nos habían contratado para un proyecto como fue Liga, la construcción del estadio, la directiva de los PAS. Entonces sí hubo el compromiso, el profesionalismo, y de ahí se pudo ir creciendo. Claro. Y como todo proceso no es fácil, pero sí estuvimos a la altura. Claro. A la altura Claro. Empecemos por un choripancito, ¿le parece? Bueno, como usted Vamos, diga. Ya está muy hablado esto, ¿no es cierto? Claro. Perfecto. Después de haber tenido un lateral, como usted juega de central también en algún punto, ¿no es cierto? Claro. Lateral, central. De 5 también les digo. Traerle a un Lucas de Lima. Déjese de cosas. Ulises, no somos tontos. Pero por eso mismo. Pero el fútbol hoy en día entra en controversia. Si ponen 8 extranjeros, es como hasta discriminatorio.
Si yo como afroecuatoriano, como esto, digo, hey, quiero ganar 10.000, te me vas. Así es. Así es. Entonces tengo que seguir siendo esclavo de que vos dame 2.000, dame 3.000, y mi carrera que cuesta 10 años, que solo dura 10, 12 años, no me valoran. Lo máximo que le tasaron, 3 millones. No, pues 6. 6 millones. Claro, o sea, yo no puedo decir nada, no puedo exigir. ¿En qué paso fue? No, pues no ve que yo después del 98 me quería llevar el Manchester City. Y yo fui, pues yo estuve a prueba como 3 meses ahí. Claro, yo estuve en el Manchester City a prueba, año 99 estuve ahí. Yo me fui con Patricio Torres, me fui allá y donde recién nosotros queríamos, porque ya después del rendimiento de año 98 y eso ya, y yo me pasaba presionado todos los partidos, porque miraban, pero el fútbol ecuatoriano todavía no era de vender. No había conquistado esos territorios acá. O sea que fue al City primero. Claro. Y yo recuerdo que el City, uno no podía rendir hasta adaptarse a la forma de jugar, al clima, al idioma. Entonces yo estuve ahí y ya después me dijeron que no, que en otra oportunidad. Y el entrenador me dice, mira. ¿Quién entrenaba ahí? No, digamos el scout. No, otro. Un Barry McIntosh, Yeah. un de Jamaica, empresario, me dice, yo te voy a traer, créeme, me decía él. Entonces, para que mi valor como futbolista entrara a la Premier, me llevan a Escocia para que estando ahí me coja el valor que están pidiendo. O sea, yo tuve que entrar a la liga escocesa para que los de la Premier vean que sí, el fútbol ecuatoriano sí tiene argumentos. Algo parecido parece que también le pasa a Edison Méndez, ¿no? Tuvo que entrar por Holanda intentando un espacio porque en ese tiempo no éramos mucho. Claro, entonces uno tenía que vender el escudo, la bandera del Ecuador, claro, a través de pruebas de esto, del otro, porque no había credibilidad y no habíamos ganado nada, o sea, no teníamos ese espejo. Entonces usted iba con una responsabilidad porque si usted fracasa, queda manchado de que no se adaptan, de que no es. Entonces usted tiene que aguantar como macho, pensando que no puede regresar ese fracaso. Entonces usted tenía la responsabilidad de adaptarse y de aprender a competir con ellos en ese país. Porque usted estaba representando a un país, son los primeros que muestran el producto ecuatoriano en ese entonces. Pero ya el Manchester City ya me había llevado a mí. Ya, pero faltó más la credibilidad del fútbol ecuatoriano, es decir, porque antes creían solo brasilero, argentino, por ahí uruguayo, pero no. Los otros mercados eran en transición. Ni los chilenos mucho, ¿no? Era poco. Desde luego. Ahora, los últimos años ya es con facilidad, ya vende desde aquí, ya es otra cosa. Pero en ese entonces no. Pero en algún punto sintió como ese peso de cargar con la reputación del país. Claro, es que si usted no gana, no le creen. O sea, usted tiene que decir tantas eliminatorias y nada. Entonces decir, ve la entrevista, ve la televisión, ve al pueblo ecuatoriano como sinónimo de respuesta a lo político, a lo social, a todo el fútbol. El fútbol es como que decir, yo no sé, habrá políticos, no habrá esto, habrá otro. Yo como aporte al país le hago esto. O sea, ya. Claro. Usted hace lo suyo. Su parte. Desde luego. Dice, claro. no, aquí no nos vamos a ir con eso, sino brindémosle la oportunidad de que el país ya cambie. Claro. Claro. Y después que cambia, aparecen como que los dueños del cambio. Aparecen los directivos de ahora, los que se deslindan de la federación, los que el otro, los que le cambian al sello, entonces no hay eso. ¿Cómo le cayó a usted ese cambio del sello? Hay que respetar, pues. Pero tiene su criterio. Claro, o sea, no es justo, pero ahí está el vacío, pues. Le hace falta el cóndor. De ley. Sí, ¿no? Son vacíos, o sea, siendo honestos, creo que sí. Claro, claro, Sí. claro.
Además que es como una figura que no tiene, o sea, no tiene quizás mayor ¿De quién será el gusto? significado para la gente, ¿no? ¿De quién será el gusto? Entonces no se está construyendo nada. O sea, no sé ahora quién va a ser el técnico, no lo sé. ¿Quién quisiera que sea el técnico? No he visto el mercado, no he visto. ¿Ya es hora de un ecuatoriano? ¿O todavía no? Un ecuatoriano, pero ¿quién? Bueno, quien es públicamente ha dicho que le gustaría selección es Alex Aguinaga. Pero él ya no dirige hace tiempo. Está comentando más, ¿no? Claro, no, pues, o sea, una persona que va a coger una selección tiene que ser una persona que esté continuo. O sea, que por lo menos usted tenga club, que esté peleando Copa Libertadores, que siga ganando terreno, o sea, que siga teniendo experiencia, o sea, tiene que estar demostrando. Hubo un ecuatoriano que tomó selección sin experiencia y Chúsica se encontró con algo interesante, ¿no? Me refiero a Sixto Bisuete. Dicen que los jugadores no le apoyaron. Bueno, es que el técnico tiene que ser una cabeza, que tiene que ser como un psicólogo, uno que transmite, uno que sabe guiar a sus dirigidos. Porque es como decir que yo juegue en Inglaterra y mi entrenador es así, me da las pautas, me transmite. Y después uno cuando viene a una selección tiene un técnico que no le aporta o no podemos discutir el proyecto, cambia mucho. O sea, ¿cree que le faltó formación o como dicen algunos, en serio, nosotros no estamos preparados para que un ecuatoriano sea el técnico de la selección? Es que no es solo la táctica. Pues. ¿Ya? Es que no es solo la táctica. O sea, la táctica puede ser muy buena y tiene los jugadores adecuados de momento. ¿Ya? Pero es que es la formación, o sea, el trato, el vínculo. Porque usted tiene que saber sobrellevar, mediar entre dirigentes, jugadores, hinchas, todo tiene que... ¿Cree que le faltó eso a Claro, es que ese es el tema. Usted tiene que tener ese manejo. Ya. O sea, usted tiene que tener el bagaje. O sea, el bagaje, la experiencia le da a cómo tratar, a cómo sobrellevar las cosas, muchas como de premio, de uniforme, de concentraciones, de indumentaria. Y ese es un problema, ¿no? Desde luego. El tema de los premios. Ese es el desgaste. Es un desgaste. Entonces usted tiene que ser una persona que está construida, saber qué es lo que pasa. Ajá. Y no ponerse ni del lado del jugador ni del directivo, sino saber sanear esas cosas. Bueno, los directores técnicos normalmente tratan de ponerse del lado del jugador, normalmente. Usted tiene que disimular, tiene que saber llevar, tiene que ser justo. Tiene que ser justo. Ya. Usted tiene que ser una persona que, o sea, en su técnica, usted como técnico, sí, la táctica, juegue el sistema que juegue, como sea, pero Ajá. Usted tiene que estar preparado sobre los extra futbolistas. Ajá. Usted tiene que saber eso. Claro. Si no sabe eso, no le va a lograr. No le va a lograr. Claro. Entonces, claro, entonces usted dice, vengo de una liga importante compitiendo con Chelsea, Liverpool a un nivel y vengo a discutir. ¿Cree que eso le pasó entonces a los jugadores? Claro, es que usted nota pues la diferencia, o sea, nota la diferencia. Claro. O sea, nota, o sea, decir que usted venga de un compromiso profesional de allá que juega al alto nivel y venga acá y todavía vea peleando reuniones que no duermen bien, que están reunidos hasta las altas horas de la noche porque no llegan a un acuerdo, entonces usted dice, no. O sea, todavía no estamos listos para un técnico nacional. O los técnicos nacionales no están listos. Técnicamente puede estar, o sea, técnicamente. Pero tiene que tener esa línea de soluciones. Ya. Tiene que, en el ámbito de engranaje extra futbolístico, tiene que saber sobrellevar y tiene que tener personalidad. Yeah. Aquí no se trata solo de táctica o de sistema o de resultados futbolísticos. Ajá. Y una eliminatoria o eso es largo y hay muchos problemas en ese. Se ha visto también cuando le dicen si le convocó a tal, llamó a tal. Tiene que tener personalidad sobre todas las cosas. Pero cree que no hay nadie. De haber hay, pero tiene que demostrarlo. O sea,
no es solamente decir yo soy ecuatoriano, yo tengo el título, es que tendrían que darle un tiempo aproximado, pues. Ese tiempo aproximado sería a ver cómo le va yendo en amistosos, cómo le va yendo en unos 8 partidos, o sea, Claro. cómo lleva el grupo. Ahora yo le vuelvo a preguntar, ¿quién? No, pues es que todo, o sea, para descubrir a esa persona tiene que haber un proceso. Yeah. Y el proceso lo marca el tiempo determinado. Es decir, elegimos a este técnico, ya, este tiene condiciones, Yeah. pero dele un periodo antes de la eliminatoria, dele amistosos, que se foguee y veamos cómo va haciendo su presentación. Pero usted y yo sabemos que el primer amistoso perdido vamos a estar pidiendo la cabeza. Eso sí, pues eso sí, o sea, esta prueba, eso sí. Claro. Eso sí. Claro, le vamos a estar pidiendo resultados, pero de entrada, y le vamos a estar viendo todos los peros. Parece que somos muy condescendientes a veces con lo de afuera y con lo de acá. Ya, pero ahora le digo yo ahora ya. Ajá. Ha habido un cambio ya, ha habido un cambio del técnico que vino. Se fue el holandés, vino Alfaro se fue. ¿Cuál holandés, vea? El holandés que estuvo antes. Estaría aquí. Ah, no, pues que solo... Solo vino a llevarse el dinero, ¿no? Porque no entrenó, ¿no? Dormidos pues los otros. Claro. Bueno, él también cobró lo que firmó, ¿no? Claro. También. Una de las cosas que son difíciles de hacer cuando uno se dedica a la parrilla es encender el carbón. Hoy te voy a enseñar cómo hacerlo de la manera más rápida y más práctica. Y lo que vamos a necesitar es fósforos, servilletas y un poco de aceite. Nada más. Tomamos todo el carbón. Siempre será importante poner una buena cantidad de carbón, porque si no, después vas a tener problemas a la hora de terminar de cocer las carnes. Entonces, vamos a tomar un poco de servilletas. Pueden ser dos. Dos servilletas. Las vamos a abrir. Y vamos a hacer un par de mecheros. Un poco de aceite. Dejamos que el aceite corra hacia la parte de abajo y la vamos a meter entre el carbón. Una vez que hemos hecho la mecha, prendemos las servilletas con el aceite que van allí. Te va a coger rápido porque finalmente el aceite es un combustible. Pero lo que se va a quemar no es el papel, sino lo que se va a quemar es el aceite. Una vez que has hecho eso, vamos a hacer una casita y es súper fácil porque simplemente es apilar carbón de tal forma de que no se ahogue, nada más. Dejas unos minutos, nada más. Unos minutos que pueda el carbón empezar a encenderse y luego vas juntando más carbón. Se te va a acabar justamente el combustible adentro. Se va a terminar de consumir el aceite y la servilleta, pero le puedes seguir sumando más carbón. Le ponemos un poco de aire y la parrilla estará lista en 10 minutos. Con esto normalmente se hace. Al darle oxígeno, permites que la combustión se vuelva mucho más rápida. Entonces el carbón se prende solo con esto. Para encender una parrilla simplemente necesitas servilletas, fósforos, un poco de aceite, nada más. No pongas gasolina, contaminas la carne, azúcar y cosas que les dicen que pongan. No. Simplemente con esto, un poco de aire y la parrilla está lista. ¿Cuál es la sensación que usted le deja a esta selección de Ecuador después de este mundial? Bueno, yo analizando, una es que en las que uno jugó, practicó, nos tocó rivales muy complicados como Italia, México, Claro, Croacia. Ese partido con Italia. Marcarle al Toro Vieri. Bueno, entonces eso no, o sea, en la inexperiencia de jugar un mundial nos tocaba rivales de ese tipo. Durísimo. Claro. Y la segunda es que jugando como se juega un mundial cada 3 días, no se corre así, se dosifica. Y bueno, Ecuador le pasó factura es
ese desgaste con Holanda. Y a Holanda le corrieron así porque tampoco lo exigió Qatar. Pero será también que tácticamente no fue lo mismo. Porque es que jugar con 3-5-2 es muy, muy diferente que jugar 4-4-2. Claro, claro. Y Pero le también funcionó jugar... con Holanda. No, pues, pero es que tenía la responsabilidad era Holanda, pues. Claro. Y ahogarlo era más fácil porque Y con Senegal tenía que ganar. Jugaron a lo mismo, pues a lo mismo. Ahí, pero con 4. sí, pues, pero ya Ecuador había quedado en un desgaste físico con Holanda. Pues. Eso es cierto. Y a Holanda le corrieron así porque con Qatar no fue lo mismo. Pues. Oiga, Ulises, si le dicen Ulises de la Cruz, venga a la federación, ayúdenos. No, pues ahí hay bastante gente que les ayuda. Iría. No, ya le digo, yo trataba de entender una línea Uh-huh. de cuál era mi propósito en la vida. Uh-huh. Y yo pasaba buscando es liderar, sentirme que aporto a un proyecto social, a una desigualdad social. Y siempre le he vendido esa línea, o sea, a mí me gusta eso. Ajá. Sentirme que ocupo mi mente, mi corazón en ayudarles a crecer, a desarrollar. O sea, yo sueño con poderlos crear mayores posibilidades. ¿Qué es lo que está haciendo en ese sentido, Ulises? Entonces yo creé mi fundación, creé mi comunidad para darles a ellos un respaldo. Uh-huh. El diezmo de mi vida era eso. O sea, mi compromiso de lo que me ha ido en el fútbol, en la vida, es porque yo sabía que iba a regresar a ver esa idea. Claro. Entonces a mí, hacerles una comunidad sustentable, hacerles que ellos realmente sean tomados en cuenta, a mí me gusta. Uh-huh. Me gusta. Ese es mi proyecto. Uh-huh. Ese es mi proyecto. Entonces yo trabajo con ONG, con la Cruz Roja, con esos. Voy a ciudades, a lugares, a hacer un evento, un partido de fútbol, donde recaudan fondos para escuelas, iglesias. A mí me gusta eso. No es solo personal, sino es cómo se contribuye a una sociedad tan complicada como la de hoy. Poder vincularme a que lo conozcan, a ir con un legado de persona. Genial. A que le conozcan así como... ¿Dónde aprendió eso? Por eso yo me pasé mirándole a la vida un proceder, una forma de pertenecer a una ideología y aprovecharle a la vida con una causa de esas. Entonces a mí mañana hay una invitación. Estuve hace poco en Patate porque necesitaban unos recursos para reconstruir una escuela. Ya. Y toda la gente aportando, toda la gente. Fue algo muy lindo. Y entonces ese cariño es que uno le llena. Pero creo que también a usted le marca el hecho de que su infancia terminó de ser dura como la mayoría de los muchachos en el Chotas, ¿no? Creo que eso también le marca a usted y le hace ver que estamos aquí para algo más, ¿no? Sí, yo creo que desde luego conoce de cerca la realidad. Y uno dice, no sé cuánto tiempo uno vaya a vivir, pero un legado, una raíz de su existencia pertenece a eso. O sea, yo me siento cómodo en ese sitio. Hay gente que yo les digo, piensan que van a vivir toda la vida, ¿no? Y pasan almacenando plata pensando que eso es el fin de la vida. Claro. Cuando hay comunidades como me imagino que alguna vez Piquiucho, porque entiendo que la realidad ahora es otra y sé que usted tiene mucho que ver en el agua potable, por ejemplo. Pero hasta ahora hay comunidades donde los niños tienen que recorrer kilómetros y kilómetros para poder conseguir un poco de agua para la casa, ¿no? Claro, claro, y eso es la realidad de los lugares que están aislados del asfalto, donde no está la carretera y cosas. No han tenido influencia política, no les han visto con las mismas condiciones. ¿Cómo fue su infancia en el Chota con eso? Bien, perteneciendo a un río, no perteneciendo a las comodidades como es en una ciudad o como... En su tiempo no era abrir las llaves y que caiga el agua, ¿verdad? No había nada de eso. En mi tiempo era sobreviviendo, mirando el agua de un río, mirando
no teniendo un alcantarillado o haciendo la vida más fácil. Entonces, a uno cuando se recibe una invitación y le llevan a un territorio, uno trata de mostrar a la juventud que uno también de los pies descalzo, de un territorio con varias dificultades, uno ha podido serle útil al país. Claro. Entonces usted tiene que llevar el ejemplo, y como el niño hoy en día dice, no solo ve lo actual, pero ahora hay YouTube, hay esto, hay lo otro, y el padre le educa, le hace ver. Entonces la humildad o un compromiso de vida o un compromiso social es muy importante. ¿Usted cree que ahora nosotros como padres nos estamos equivocando en eso? Porque ahora pensamos que nuestros hijos no deben sufrir lo que nosotros sufrimos, y en nombre de eso, Ulises, tratamos de que los niños no tengan sufrimiento, no tengan dolor. Yo digo, el dolor es parte de la vida y a veces es necesario que sufran un poco. No, a ver, no quiero decir que les hagamos sufrir, pero a veces ese sufrir es parte de la vida que nos lleva a tener esas ganas de superarnos, ¿no? Claro. Es la conciencia, o sea, la forma de educar con una realidad distinta. Pero yo creo que los niños tienen que tener sueños. O sea, no pensar que todo está definido. Interesante. O yo tengo la superioridad sobre el otro, no, sino sueños. Entonces, para lograr los sueños se necesita humildad, se necesita compromiso, se necesita convivencia. Eso es lo que necesita. ¿Y un niño que tiene todo, será que puede soñar? No, pues si es que no sueña, o sea, no tiene futuro, pues. Porque la satisfacción está en los sueños. En los sueños está la satisfacción. Entonces, habría que descubrirlo o ayudarlo a descubrir su sueño. Para que tenga compromiso. Oiga, Ulises, algo que la gente quizás no sabe es que usted, de cierto sentido, le apadrinó a Antonio Valencia cuando llegó a Inglaterra. Ah, Antonio. Y según sé, usted fue uno de los que le enseñó, por ejemplo, el tema tributario, el tema que en otros lados es serio, ¿no? Claro. En otros lados es serio. Le enseñó cómo se almacenan las facturas, cómo se guarda, qué se guarda, qué se... O sea, cómo se organiza. Fue una especie como de guía. Sé que usted fue uno de los mentores allá cuando llegó justamente Luis Antonio. Entiendo que él le entraba y usted estaba casi que de salida. Sí, salíamos, pasaba en mi apartamento, que es en otra ciudad. Él estaba en Wigan, arriba. Y bajaba, a veces nos tocaba viajar para la selección, ya venía conmigo, entonces se le trató de indicar. Bueno, al inicio él estaba en un club que más perdía que ganaba. El Wigan, claro. Entonces de ahí salía el enojo. Como allá el carácter de los ingleses es diferente al nuestro, le pierde y le insultan y le hablan. Y uno, como es latino, resentido, ¿no? Este me habló y usted ya por ahí viene dice. Sé dónde vives. Entonces el entrenador, después que terminó el partido, comienzan a ver cómo se ha dado el partido, cuáles han sido las fallas y todo, y comienzan a hablar de uno en uno. Y le hablan y uno, chutas, es como que se deprime, se siente mal y todo. Entonces uno se va a su casa preocupado, este me habló y todo. Al otro día que va al entrenamiento, ya viene este, ni quiere toparse, ya dice para acá. Pero vaya que a lo que usted se encuentra con esa persona, ya le sonríe. Lo que usted dice es cierto. Mire, ¿qué pasó con Di María? En este mundial le preguntan el peor entrenador que ha tenido. Y responde el entrenador de Holanda, Van Gaal. Sí se acuerda de ese pasaje, sí, ¿no? Claro. Y le dice, ¿por qué? Porque terminaba haciendo un gol y él me llamaba a ver videos de donde me había equivocado. Así somos nosotros. No entendemos que eso más bien es una intención de ayudarnos a mejorar. Claro. Siempre vemos como que es un ataque cuando alguien nos hace notar algo que no estamos haciendo bien. Vea. Y así entonces Antonio me llamaba, Uli, el entrenador nos habló. Yo le decía, analicen. La Premier League tiene 38 fechas. La Copa Inglesa avanzarán 1 o 2 rondas, tendrán 42 partidos. La FA será esto, tendrán 48 partidos, tendrá el Wigan. De los 48 partidos, si ganan 20, es mucho, le decía. Entonces tiene que aprender que eso se va a dar. Pero no es que le hablan por mal, sino que es una manera de corregir que no se acostumbren a perder.
Ya después ya fue más aliviado, ya fue entendiendo el protocolo de la Premier League. Yo al inicio, el primer año, sí sufría. Mi equipo perdía y yo iba preocupado por la hinchada. ¿Usted estaba en el Aston Villa? Sí. ¿Y estuvo también en el...? Reading en Londres. Ya. El Reading, sí. Después que vine de Escocia, vine a esto. Pero yo entendía, oiga, cuando... Yo recuerdo que el primer año de los 20 equipos, Ajá. creo que salvamos el descenso por 4 puntos. Pero igual la gente aplaudía. Y yo decía, ¿Quién nos aplaude? Claro. Usted viniendo de equipos que exigen. Barcelona, Liga, o sea, Quito, uno se autopresiona el Aucas, pensando que está acostumbrado a ganar, a jugar, a brillar, a ser protagonista. Pero no, le aplaudían ellos, aplaudían y le daban un premio por no descender. Acá les quieren bañar con ortiga, ¿vea? Les quieren mandar a pastar borregos. Sí, o sea, entonces yo entendí, ¿no? Decía, 20 equipos, es duro quedar entre los 10. Claro. Porque el esfuerzo físico es Fuerte, muy grande. fuerte. Por el clima mismo, la forma de jugar y mucho frío, ¿no? Y de diciembre que se juega 8 fechas en un se mes. juega el 25. Le revientan a uno. O sea, ahí usted... Y jugar 4 o 6 años de esos... Fundido. ¿Qué era lo que más extrañaba? No, después ya no se extraña. Después que usted aprendió el idioma, aprendió a defenderse, aprendió la cultura, cómo ir al centro comercial, al restaurante, que tenga unos amiguitos que en momentos libres sabe cómo reunirse, ya pasa a ser parte del orden. Porque ya aprende a conducir, ya aprende a orientarse. El volante al otro lado, ¿no? Claro, entonces usted ya se siente parte de eso. Aparte, usted también es inglés, ¿no? Claro. Usted es ciudadano inglés. Sí, claro. Usted es Sir Ulises. Así es. Yo ya pertenecía a eso. Entonces, claro. Al inicio le cuesta, pero después le llega a gustar. Ajá. Le lleva a gustar. Y se vive con tensión, porque al margen de error, desde que conduce, al margen de error, tensionado por entender la conversación, se vive diferente. Aquí es muy relajado, en cambio. Acá no es que usted le ve a la policía y le discute hasta la policía y todo. Claro. Es mucha libertad acá. Es diferente, por el clima mismo. Claro. Aquí tiene un clima, a la mañana llueve, sale el sol, son las 3 estaciones en un día, disfruta de la comida, tiene amigos, tiene esto, pasa solo en el teléfono acá, entonces es muy relajado. Saluda con todo el mundo. Claro. Pues, entonces creo que tiene esas cosas. Los de allá viven diferente, nosotros vivimos diferente. Claro. Y para usted, o sea, la salida de acá del Ecuador, ¿no? Y de un pueblo que estaba en esas vías de desarrollo, imagínese, llegar a un sitio tan diferente, tan distinto, ¿no? ¿Qué es así lo que más le chocó? Bueno, yo creo que salir de Ecuador, abandonar y sabiendo que no va a venir en tanto tiempo, hay una tristeza. Pero existe la voluntad de que usted tiene en el medio económico de oportunidad, de verse reflejado usted en esos logros. Claro. Le impulsan a mirar lo positivo. Y saber que la juventud es rápida, es corta y mañana usted quiere sentirse satisfecho para que el resto de su vida usted pueda vivir tranquilo. ¿Puede decir usted que vive tranquilo, Ulises? Claro, desde luego. Yo siempre me quise entender en que después del fútbol no acaban los sueños. Qué interesante. Entonces yo pensaba tener un motivo de inversión, una forma de reflejarme, un respaldo para seguir en la línea de lo que me gusta y que quiero hacer. O sea, lo que yo quiero hacer. O sea, digamos, mi responsabilidad social, y yo siempre quería representar como una cabeza visible para que ellos crean y desarrollarnos. Me gustaba liderar, a mí me gusta eso, me gusta liderar, me gusta ser como dice, ser el camino para ese desarrollo. A mí me llena eso. ¿Quiere que le diga una cosa? La Biblia habla justamente de un don. Y entre los dones que habla la Biblia, habla del don de liderar.
Por supuesto. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por supuesto, es como que yo heredé esta tierra, o sea, como decir, yo soy el responsable a guiar a eso que ellos no ven, o sea, supongamos que ellos no ven o ellos piensan que es normal estar así, entonces yo tengo que, ¿qué puedo hacer? Entonces yo tengo que tener una cierta sabiduría de marcar el camino hacia un desarrollo. O sea, yo me gané esa responsabilidad, esa responsabilidad de que yo sea Navidad, sea hacer una ayuda, mantener unidos, ayudarlos a que crean. Me toca estar preocupado de esa razón. Sí, o sea, a mí me divierte eso. Me divierte eso. Porque yo pudiera decir, voy, trabajo acá, ocupo mi día, pero ya no tengo mi tranquilidad para guiar a este proyecto. Qué interesante. Lo que ustedes nos cuenta, Ulises, realmente es lo que mucha gente ha pedido, ¿no? Claro. Ha pedido que no tenemos gente que lidere. Y no tenemos gente que lidere porque en muchos casos la gente se preocupa de su propio plan, ¿no? No vamos a decirles que está mal porque cada uno decide lo que quiere, pero... Claro, pero si es que usted les da el acierto a las cosas, si es que usted encuentra la satisfacción, si es que usted realmente se siente realizado, evite el egoísmo, abandone el egoísmo y piense en los demás. Pero también a veces eso de liderar, chuta, no trae satisfacciones porque a veces uno es criticado, Ulises. No, pues la satisfacción es la que implica. Por ejemplo, yo desde niño sabía que yo me voy de mi pueblo, pero yo regreso y yo tengo que venir a poner orden, a tratar de que me hagan caso. Entonces yo tenía que tener una mentalidad más lúcida, una filosofía donde yo pueda guiarlos a ellos. Claro, yo me preocupaba más por leer o pensar en obtener un conocimiento que va sobre este proyecto. Entonces yo entraba a ver una literatura, una filosofía que yo pueda no tener complicaciones, sino pueda ver bien las cosas. ¿Qué autor le marcó? ¿Qué autor dice? Varios, es que esta es una combinación de cosas. Donde hay que combinar entre la lectura, la Biblia y cosas. O sea, a usted le marca cosas. ¿Ha leído la Biblia, Ulises? Claro. ¿Qué le ha gustado de ahí? No es que ha leído, se lee diariamente, se trata de... ¿Usted es creyente, Ulises? Claro, claro, es que tiene que usted estar con temor de Dios todo el tiempo. Entonces no es que solamente usted dice, yo tengo una economía o yo tengo salud o yo tengo... No, pues siempre hay que estar. ¿Y cuándo fue usted que se interesó por la Biblia o por aprender algo sobre Dios, sobre Jesús? Yo desde, ¿qué será? Desde el año 95. Porque yo creía que en la vida no solo hay que pedir, sino hay que dar. Entonces a mí me venía como un compromiso, porque solo yo y Dios sabíamos cuáles eran mis intenciones. Entonces yo siempre me guié de que yo iba a la cancha, no me iba a santiguar ni nada, sino Dios sabía cuál era mi propósito. Si las cosas me salían como yo esperaba. Entonces mi diezmo, mi legado estaba con mi gente de mi infancia, porque eso es lo que me marcó. Entonces para mí la Biblia era como entrar en ese acuerdo. Sírvase, Ulises. El acuerdo era. Entonces yo tenía que alimentar mi vida, mi espíritu a través de ese compromiso. ¿Entiendes? Tener esa conciencia justamente en esa conciencia social con nuestra gente, con nuestro pueblo. O sea, no viene de la nada, ¿no? Claro. Son inspiraciones y donde usted elige en el camino de la vida, su proceder, su responsabilidad. Pero le hago una pregunta. Siguiendo a los jugadores que están en Europa, ¿usted cree que ellos van a dar más de ahí? Pierre Hincapié parecería que sí. ¿En qué etapa está él? 21 años jugando en Alemania. Moisés creo que sí. 123 millones. Moisés, 123 millones le cotizaron ayer. Él no estaba jugando en el Bristol. Claro, titular. Miraba Fijo él con Pervis.
A Pervis le estaba viendo jugar. A él le vi como 2, 3 fechas que no estaban. No, Y de ahí está le jugando. leí en esa radio La Redonda mismo Eso de la redonda no saben. como que él llegaba tarde, no sé si se le complicaba en la... Sí, le molestan que llega tarde, pero no, pero sí está jugando. Sí está jugando. No, pero Moisés, ¿qué le aportaría a un equipo? 90% efectividad en los pases. Usted sabe, allá todo miden. O sea, cada pase, de cada 10, 9 bien hechos. No, pues, pero es que una realidad es cómo le analicen acá y otra realidad es cómo se cataloga el juego allá. Ujú. Yo no lo veo a Moisés que es de 2 áreas. Ujú. Yo no lo veo a él que tiene remates de afuera, que tiene potencia, que tiene eso. Él ni pisa el Remate, área. remate sí tiene. Porque él solamente juega pasando la bola acá en media cancha. Él no es que se atreve a... Y recuperando. de ley, pero- Iniciando jugadas. Es bueno iniciando jugadas. No, pero desde atrás uno tiene la claridad y tiene el espacio para recibir. O sea, Pero es que también, ¿quién está hablando? Usted Claro. que era una bala en el costado, pues usted es uno de los laterales que más goles ha hecho. claro, o sea, no me imaginaría yo que diga, vea, de aquí le pongo el pase de 30 metros y voy a recibirle allá adelante. Pero es que usted lo juzga o sea, desde su punto de vista que usted fue un crack, pues. Usted en ese Por costado eso, fue un pero yo crack. analizo, pero digo, no, pues en mi época no hubo DirecTV, no hubo eso. Pues. Pero el volumen de juego, o sea, le puede decir a la prensa Ujú. que vale 150 millones, pero a mí, no, No pagaría usted. no. Es pesado, ¿Cuál es el jugador más completo que usted le ve ahora? completo. Ajá. Que usted dice, este es el jugador ecuatoriano. Es que no hay, pues yo conociendo la mentalidad del fútbol ecuatoriano, no consiste en un rendimiento, en una consolidación de rendimiento. No le ve usted a alguien. No veo yo la consistencia. Ujú. Yo no como jugador yo más bien he visto que antes del Mundial estaban motivados, tenían una vitrina al frente, tenían una cosa, pero ya sin Mundial, solo pertenecía al club, cambia la mentalidad. ¿Cree que en algún punto también algunos jugadores ecuatorianos se dedicaron más a sus clubes que a la selección? Hasta como que se cuidaron en ciertos partidos para no dañarse. Yo creo que el fútbol ecuatoriano no tiene identidad. Ya. Usted cuando fue, en mi época, Ujú. el gol era con el team. Pues. Ujú. O sea, jugábamos para esa jugada. Claro. Pim, pim. Ahora usted diga, ¿para qué es la jugada? Estadio de Mishima, costado derecho, centro de Ulises, elevando Saltín y Y ¡pim! usted puede ver la Contra mayoría de México. goles se han catalogado en esa identidad. Ujú. O sea, ese líder le forma... Las bandas, juego de Ecuador de las bandas. Ya, entonces hoy dígame, para facilitar el juego del equipo, ¿cuál es la forma de hacer característica. daño? O sea, dependen ahora más, me parece, de un juego un poco más colectivo, pero no existe, o sea, una Pero si identidad no, como tal. no es fuerte con el balón tampoco. Por zurda Pervis estuvo dando algo. Un poco media cancha, algunas alternativas interesantes, ¿no? Ahí lo de Plata era como que se esperaba el ingreso de Plata. No tenemos más. Yo ese juego de Ecuador le veo que No tenemos es delanteros. aguerrido cuando va perdiendo. Ahí salen a... Pero de ahí marcar. Mm, Y se haciendo un juego veloz como de altura. claro. Y al Mundial tiene que saber que a 3 días tiene otro partido, que juega en un clima cálido, donde yo creo que eso les pasó factura. Dieron todo con Holanda y no llegaron con fuerza a Senegal. Por último podían perder con Holanda, pero a ese tienen que ganarle. Mm, Y ya estaba. claro. Se cansaron. ¿Cuánto cree que influyó el tema de los pagos? De los De los pagos. pagos, no lo sé. El técnico dice que no le pagan. En el último partido que estuvo molesto. Hubo un periodista argentino que denunció eso, ¿no? Que dijo, Alfaro no le pagan, está molesto por eso. No sé. ¿Será que de alguna forma influyó? Yo lo veo complicado, verán. Para mí mis sueños eran
trascender. Ujú. De ahí lo económico, eso no sé, pero era trascender. De la primera clasificación al Mundial hasta acá sí han pasado 20 años. Marcar presencia, madurez, Ujú. empoderamiento. Ujú. ¿Qué puede ser un entrenador de afuera que se enoja? Es la madurez. Que usted salga de Quito, salga de acá y aprenda Ujú. a protagonizar. Entonces, dentro de Argentina, Brasil, estos nos ganan una diferencia. Esa Ujú. es la madurez. La madurez para llenar la cancha, para competir. Entonces, falta ese crecimiento. Yo siempre digo, oye, que estamos como una mesa, que el fútbol es como una mesa. Una pata son los futbolistas, y es la más importante, porque sin futbolistas no hay nada más. Otra pata son los dirigentes. Otra pata es la hinchada, y otra pata es la prensa. Si crecemos iguales, esto se puede sostener. Pero si no se crece igual, Pero es que el directivo me parece que está en otro camino. ujú, Y uno como jugador quiere ser gloria o quiere resultado, pero que no obstaculicen ese camino. ¿cree que a ratos el directivo se encarga de entorpecer la trayectoria de un jugador? Ahí se toca elegir, pero ¿cuál es el protagonista? ¿Si los jugadores o los directivos? ¿Entiendes? Claro. Acá es como que ese protagonismo, ¿quién se lo lleva? Ujú. ¿Quién se lo lleva? Entonces, ojalá el jugador siga comprometido, siga con ganas, siga demostrando en sus clubes para representar a la selección en el proyecto que se viene y que puedan seguir con esas ganas más que todo. O sea, esas ganas tienen que seguir siendo porque el mundial está lejos, cada 4 años. No sé, habrá una Copa América de por medio, Claro. habrá eliminatorias, habrán amistosos y estar viniendo de Europa hacia acá no es fácil. Claro, es largo. Y si no está a la vuelta de la esquina Claro. el objetivo, es un poquito contradictorio. Ojalá sigan motivados. Oiga, Ulises, si le pongo a escoger entre volver al fútbol, es Ulises del 98, Ajá. y liderar el avance de su pueblo. No, pues que son las dos cosas. La una, Le puedo escoger una. la una pertenece a la otra. Pues es que realmente Ya. de cómo se conformó usted en un liderazgo en la cancha, Ajá. de cómo usted saca adelante ese proyecto deportivo. Ahí usted gana el protagonismo a liderar, a ser una persona influyente, a ser una persona de cambio, a llevar retos, compromisos. O sea, nace desde el fútbol mismo. O sea, el fútbol no es lo mismo que diga perdió la selección de Ecuador y le vean a ver cuál fue su rendimiento, cuál fue su recorrido que usted hizo, a que así. Entonces, cuando usted ya aprende a convivir con la presión, con ese protagonismo, entonces su vida se acostumbra a ser así. O sea, su vida dice que sigue, que sigue, se tiene que dar pasos, que ha creado, usted crea cambios, usted crea su imagen, crea, digamos, satisfacciones. Y esa idea es en resultados. Es en resultados. Usted vive para unos resultados. Entonces, si se sigue en el deporte, ¿cuál es su resultado ahí? Yo le digo algo y usted defíname, ¿ya? Ya. Familia. Familia, creo que es lo máximo, pues que uno disfruta día a día y tiene el apoyo para las buenas, las malas y poder seguir cosechando triunfos en la vida. Niñez. Niñez, creo que es donde nacen los sueños, donde donde descubrí
qué camino tomar y creo que es fuente de mi inspiración. Pobreza. Pobreza, creo que es una virtud. La pobreza Mm. creo que es un éxito de superación que nos traslada a visualizar las dos caras de la vida. Ayuda. Ayuda. Creo que es un compromiso con Dios por las tantas alegrías, las tantas satisfacciones y que nos siga dando muchos años más de vida. Usted ha repetido mucho esta palabra. Diezmo. Sí, creo que no hay que ser en la vida, hay que saber, hay que disfrutar más de dar que recibir y pertenecer a algo que no le cueste, sino con un compromiso de vida, pues creo que nos mantiene firmes en esta vida porque solo pedimos salud y bienestar. Amor. El amor creo que todos necesitamos y dependemos de eso. Y entonces damos para recibir y tratamos de elegir las personas que nos puedan brindar eso. La última. Legado. Sí, yo creo que el legado es el motivo de la existencia, donde la suma de cosas nos reflejan en una historia y creo que vivimos tratando de llegar a la vida eterna con una existencia de una imagen o una estatua, que es lo que hemos sido nuestro paso por la vida. Ulises, quiero cerrar con esta consulta. Todos vamos a morir un día, si es que no viene antes de nuestro Señor Jesús a llevarnos, pero todos estamos en ese camino de morir. Un día vamos a morir. Si usted pudiese elegir las palabras que lleve la lápida de su tumba, ¿qué quisiera que diga esa lápida, Ulises? Bueno, ya digamos que la muerte ya está segura, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos los que han muerto no creo que están mal porque nadie ha regresado. Nadie ha regresado. Entonces, lo único que... No, pues sería un recuerdo. Y el recuerdo... Solo Jesús regresó de la muerte, nadie más. El único. Yo creo que sería un recuerdo lindo, protagonizando lo que uno ayudó, lo que uno creó. ¿Qué debería decir? Creó. El reconocimiento por el legado de qué plantó, de qué transitó, y solamente me quedaría que ese fue el motivo de mi existencia. Darle la luz a un territorio discriminado, sin apoyo, y que la imagen de uno era por llevar una vida eterna. Chévere, Ulises. Gracias por haber venido, Ulises. Bueno, gracias. Pero no a se vaya, usted. no se vaya, que tengo algo para usted. Le quiero dejar algo. Hace años le obsequiamos una cuando trabajábamos en HCJB, Todavía la tengo, sí. pero quiero darle esta nueva. Ah, ya. Y quiero dejarle a usted un verso de la palabra de Dios. Ya, muchas gracias. Mire, el libro de Proverbios, escrito por el hombre más sabio y más rico de la tierra, por Salomón, en el capítulo 19, el verso 17, dice algo súper interesante. Dice, o le voy a hacer que lea usted mejor. Léale usted. Mire lo que dice, el 17. 17. Le voy a poner un puntito para que se recuerde, ¿ya? A ver, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Eso le dedico para usted, mi querido Ulises. No, muchas gracias. Me da algo, un tesoro. Ya porque la otra ya se está despintando, ya las letras. Aquí le escribo, ¿ya? Hoy es 25, ¿no? 25. Para Ulises. No, muy amable. Que Dios recompense su ayuda social. Amén. Entonces ahí está Proverbios 19, 17. Y hoy es 25, 01 del 2023. Mi querido Ulises, qué gusto Muchas haber gracias, conversado con muy usted. amable, ha sido un gusto.
Oiga, y algún rato visítenos en la iglesia. Ya, seguro. ¿Seguro? Seguro. Te agradezco un montón. ¿no? A ustedes. Sigan Muchísimas gracias. adelante, también muchos éxitos. Gracias, Ulises. También con todos. Muchas gracias.